Muchos de los temas que tratamos en este espacio informativo que tienen que ver con cómo está la economía, el empleo, el desarrollo de la industria, llega gracias a diagnósticos de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, ARITAC. Y hoy vamos a platicar un poco acerca de pues, lo que está pasando en esta materia en nuestra ciudad, y para ello le agradezco enormemente que nos tome la llamada Víctor Nolasco Torres, presidente justamente de esta Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, ARITAC. Víctor, muy buenos días. Buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, ¿qué diagnóstico tienen de lo que está pasando específicamente con el tema del empleo y de las vacantes? Creo que el tema de las vacantes es todavía pudiera ser más interesante, digo, aunque todo es importante seguramente, Víctor, en la industria de Tijuana, porque de muchos sectores creo que hay focos prendidos. No sé si rojos, pero sí por lo menos amarillos, tal vez ni naranjas, pero sí amarillos, respecto a este tema de las vacantes y la falta de personal, que tengo entendido, y tú eres el experto, Víctor, que bueno, en este momento nos vamos a centrar en la industria, pero que es algo que se está replicando en otros sectores. Sí, mira, te platico un poquito. Bueno, la verdad es que Tijuana siempre tiene demanda de trabajadores, ¿verdad? Siempre está buscando y ofreciendo empleo, afortunadamente. Te platico que, como bien comentas, no es un foco rojo, no estamos en una crisis. Recientemente, en abril, realizamos una encuesta con nuestros socios, con nuestros miembros, y de esta encuesta participaron 120 organizaciones. Nos arrojó un total de 14,000 vacantes que se están proyectando para los meses de abril, mayo y junio, es decir, el segundo cuarto de este año. Eso hablando de personal directo de empresas maquiladoras, y también traemos poco más de 2,000 posiciones para estos mismos meses en esta parte de la empresa maquiladora. Esto fue una muestra de 120 empresas, entonces nos da una buena idea de cómo está la empleabilidad en Tijuana. Definitivamente hay oportunidades. Si bien no es una crisis, ya que si lo podemos comparar el cuarto 2 con el año pasado, traíamos incluso 10,000 vacantes más el año pasado a estas mismas fechas. Entonces eso nos da una idea de cómo estamos. Aquí, para comentarte un poquito más, dentro de estos 14,000 posiciones que tenemos abiertas, Otay, que es donde se encuentra concentrada la mayor parte de la industria, ahí tenemos prácticamente 5,000 de esas vacantes abiertas, ¿no? Claro que muchas también son proyectadas por reemplazos, y digamos que 50 y 50 son reemplazos y el resto son adicionales. Entonces también tendremos que hablar de una zonificación en esta temática de Tijuana, porque pues hay plantas industriales enormes de norte a sur, de este a oeste, ¿no, Víctor? Exactamente, exactamente. Digo, si bien en esta muestra de esta encuesta la mayoría es por Otay, y tenemos también bastante en la zona de Insurgentes, del Pacífico, pero es correcto, ahora sí que tenemos por todo Tijuana diferentes parques industriales, y todos están de alguna manera buscando colaboradores en mayor o menor medida. Esto que nos comentas de la sustitución, o cuál fue el término que utilizaste, Sí, el reemplazo. tiene que ver con la rotación de personal. Es correcto. Siempre se pronostica una buena parte de rotación, ya que es el tema interminable de recursos humanos, ¿verdad? Claro. Definitivamente los empleados siempre van a estarse moviendo entre organizaciones. Afortunadamente traemos unos números muy estables. Hablando de rotación durante estos últimos meses, empezamos el año con 6.4, que digamos que es un porcentaje ligeramente alto y hasta cierto punto esperado. Siempre en enero es más alta la rotación, y estos últimos meses Ajá. está alrededor del 5%. Oye, y entonces, si lo estoy entendiendo bien, estamos platicando esta mañana con Víctor Nolasco Torres, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, ARITAC. Es algo que, digamos, siempre ha existido, y eso les permite, de alguna manera, a ustedes que son expertos en recursos humanos y en la industria, hacer planeación. O sea, pueden Es hacer correcto. cálculos y proyecciones, digo, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero entonces podrían hacer cálculos y proyecciones de cómo va a estar la rotación de personal, más o menos en qué porcentaje, cómo tienen que trabajarlo y cómo lo van a resolver.
Es correcto, podemos darnos una buena idea de, bueno, qué va a pasar en el futuro. Este año es un año, digamos, ya que estamos regresando a la normalidad. Los años pasados, con la cuestión de la pandemia, era muy difícil hacer proyecciones, ya que no sabíamos qué iba a suceder, cómo iba a impactarnos. Ahora este año que estamos regresando ya un poquito más a la normalidad, se puede proyectar ese porcentaje de rotación y planear en ese sentido cuántas personas vamos a necesitar, tanto para reemplazo como para crecimiento en el caso de los nuevos productos o de ampliaciones de algunas organizaciones, ¿verdad? Oye, y tengo una pregunta que a mí me llama la atención en lo particular, porque de repente, pues aquí históricamente en Tijuana durante décadas hemos visto los anuncios, las lonas, hasta espectaculares que ponen en las fábricas, en las maquiladoras, en general en la industria, Víctor, de que dicen, vente a trabajar acá y te damos un bono y no tenemos creo que manejan algo así como una semana que le llaman de, como de... De No, la semana de fondo. de la semana de fondo, Famosa, ¿no? exactamente. Sí. A ver, yo entiendo, a ver, ahí quiero que me ayudes a entender, porque yo entiendo que cada quien está tratando de resolver este tema que estamos platicando, pero por otro lado yo decía, ¿no se canibalizan y pudieran estar generando una paradoja justamente en materia de rotación de personal? Porque entonces el trabajador va a decir, me voy para allá, estoy un rato, pero el otro al rato va a decir, pues te ofrezco más y me regreso, y van a estar en un ir y venir eterno. Sí, fíjate que precisamente el año pasado, precisamente hablando de pandemia, el año pasado y antepasado, obviamente las organizaciones trataban de dar pues algunos incentivos como estos que comentas, ¿verdad? Un bono quizá al mes o a los 2 meses, incluso algunos dieron despensa, otros hacían rifas, daban teles, bueno, fueron muy creativos en tratar de atraer al personal, pero justamente pasaba este fenómeno, ¿no? El fenómeno de los empleados pues iban, quizás esperaban hasta que tuvieran su bono y después iban a la siguiente empresa y después a la siguiente empresa. Aquí sucedieron dos cosas interesantes. Por un lado, la mayoría de las organizaciones retiró esas prácticas o las minimizó debido a que se vieron que no estaba siendo efectivo. Y por otro lado, también hubo organizaciones que se comprometieron, ¿verdad?, a que en esos 2 o 3 meses tenían que, vamos a decir, enamorar al colaborador, decirle cuál era su plan de carrera, cómo podía crecer, y entonces asegurarse de que el empleado permaneciera en esa organización con un fin de crecimiento. Por ahí nos ayudó a darnos mucha luz de si está funcionando o no, si era una buena estrategia para las organizaciones o no, y te digo, al día de hoy podemos ver que eso se redujo considerablemente. Hay algunas compañías que definitivamente lo siguen utilizando, pero no al nivel que se veía antes, ¿verdad? Muy bien. Oye, y en este mismo tenor, ¿cómo han vivido o qué situaciones han surgido con las reformas laborales y también con el tema, por ejemplo, del aumento al salario mínimo? Que bueno, yo sé que está sobre la mesa, Víctor, el asunto de que aquí siempre, pues el sector industrial siempre ha pagado más del mínimo, o por lo menos eso es Así es. lo que nos han informado, que es rarísimo, que sí pasa, pero que es rarísimo encontrar una fábrica, una maquiladora que pague el mínimo, que aquí en Tijuana y en toda Baja California siempre se ha pagado muy por encima de eso. Pero ¿qué ha pasado cuando se han subido los salarios mínimos y se ha juntado con el fenómeno de el aumento al periodo vacacional y que ahora además, Víctor, pues viene el tema de que en septiembre van a comenzar a discutir una vez más la posibilidad de reducir la jornada laboral en México? Sí, fíjate que como bien comentas, en la cuestión del salario mínimo, yo creo que hace 2 años no teníamos ningún problema. El año pasado, o antepasado más bien dicho, pudimos sobrevivir sin problema, ya que sí, en Tijuana se paga usualmente mucho más del mínimo. Sin embargo, en este último incremento, ya después de que estuvo aumentando de 20, de 25, de alguna manera ya alcanzó los niveles. Definitivamente las organizaciones en Tijuana no se caracterizan por solamente pagar un salario mínimo, sino que siempre tienen bonos adicionales, premios de asistencia, premios por puntualidad, etcétera, y eso pues hace que se enriquezca más al final el pago semanal o quincenal que manejen. Ahorita lo que ha pasado es que ya con estos incrementos tan agresivos, obviamente ya está a un nivel donde están alcanzando a los siguientes niveles o los siguientes escalafones y tenemos que hacer un ajuste
pues mayor, ¿verdad? Entonces ya hay un impacto. Recientemente con lo que se aprobó de vacaciones también hay un impacto para las organizaciones. Creo que ahorita lo que estamos haciendo es adelantarnos precisamente a todas estas reformas que están en la mesa, que están en el tintero, a pesar de que no han sido aprobadas. El sector maquilador pues ya está revisando con sus corporativos el impacto económico, pero también en el caso de la reducción de la jornada, pues ver estas 8 horas que se pretenden reducir, cómo impactarían. Si bien definitivamente es un beneficio para los trabajadores, tendría que la industria ser muy creativa, muy eficiente en cómo vamos a cubrir esa brecha de esas 8 horas. Si vamos a necesitar mayor personal o si se van a eficientizar procesos o de qué manera se va a cubrir para seguir siendo eficiente y atractivo para la inversión extranjera. Creo que lo que menos deseamos es que la inversión extranjera deje de voltear hacia nosotros, ¿no? Claro, y bueno, eso ya será tarea creo que un poquito más centrada, por ejemplo, en los que se encargan de los procesos de producción, pero ustedes como expertos en recursos humanos, pues de la mano de ellos para resolver absolutamente todo. Oye, ¿qué se está haciendo con el tema en la industria específicamente, con esto que también nos heredó la pandemia, hablando de lo que nos comentabas de lo del COVID y lo que vivimos con el confinamiento y demás? ¿Qué se está haciendo para el tema del trabajo flex? El trabajo flex que la mayoría de la gente lo ubicamos como home office, porque sé que también ha sido un factor interesante en el desarrollo de la industria, que si bien no aplica para ciertas áreas, pues en muchas otras han generado cambios interesantes y que a muchos nos parecen novedosos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay en este tema? Sabes que en ese tema creo que nos cambió la mentalidad a la mayoría. Usualmente estábamos acostumbrados a que todos tenían que estar en la oficina, en la empresa, físicamente enfrente uno del otro. A partir de que vino esta cuestión del COVID y tuvimos que, por cuestión de trabajo, mandarlos a su casa, que trabajaran desde casa, proporcionarles las herramientas para que desde casa cómodamente pudieran realizar su trabajo, y vimos que era muy eficiente. Creo que en todas las organizaciones ahora ya tenemos posiciones muy identificadas que definitivamente pueden trabajar desde casa y ser igual o más eficientes. A tal grado que al día de hoy, a pesar de que ya se declaró el fin de la pandemia, pues muchas posiciones siguen trabajando de casa e incluso se incrementó el número de posiciones que podemos contratar, les llamamos remoto, es decir, que pueden estar de cualquier parte, ¿no? Ni siquiera tienen que estar aquí en Tijuana, podemos contratar en Guadalajara, en México, en cualquier parte y enviar todo por paquetería. Entonces ya es una nueva manera de trabajar. Oye, y algunos industriales me comentaron, no sé si sea algo general y necesariamente de tu área de expertise, Víctor, pero que pues muchos vieron además beneficios como que ahorraban ahí en sus empresas en agua, en luz, en servicios, y eso al final también redunda en esto que nos estás platicando, ¿no? Sí, digo, la verdad es que es una inversión mínima la que se hace con los empleados que trabajan remoto, porque al final de cuentas tienes que entregarle una computadora, tienes que entregarle un teléfono, quizás tienes que entregarle obviamente su escritorio y su silla, que es lo mismo exactamente que ibas a gastar si lo tenías en la planta, ¿no? Con la ventaja, sobre todo para aquellas organizaciones que tienen un espacio reducido en las oficinas, pues aprovechen esos espacios para aquellas personas que efectivamente necesiten estar en el piso de producción, en el caso de las maquiladoras como los ingenieros, supervisores, etcétera. Claro, es un tema súper interesante, ya iremos ahondando en ellos. Ya en otra ocasión, porque ya se nos acabó el tiempo, Víctor, si me das la oportunidad, platicaremos de otros asuntos que Con todo tienen que ver, gusto. por ejemplo, con la mano de obra especializada, el trabajo para los profesionales en la industria, también este concepto de la economía plateada, que sin duda hay que creo que impulsarlo puede ser muy importante. Por lo pronto te agradezco enormemente. ¿Algo más que agregar? ¿Algo para despedirnos? ¿Tal vez algo a manera de conclusión? Muchísimas gracias. No, primeramente agradecerte de nuevo la invitación. Estamos a la orden para compartir información. Nosotros cada mes estamos haciendo encuestas para mantenernos
muy al pendiente sobre las vacantes, sobre la rotación, sobre el ausentismo, este tipo de reformas que vienen. Tenemos nuestras reuniones para estar comunicando a nuestros socios cómo van, si ya se aprobaron, si están avanzando. Entonces, cualquier información que podamos compartirles, con todo gusto. El ausentismo, me lo voy a anotar aquí para una próxima sesión también. Gracias, Víctor, muy buen día, excelente jueves. A la orden. Gracias, es Víctor Nolasco Torres, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, Arita.